Buenas tardes a todos los asistentes. Una vez más en la última jornada Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cáceres, de la oficina Acelera Pyme. Lo primero, comentaros como siempre que la sesión está siendo grabada y si alguien no quiere aparecer en cámara, con apagarle suficiente. Vamos a intentar mantener los micrófonos cerrados para no interferir con la ponente y deciros que las oficinas Acelera Pyme para Kit Digital las ha puesto en marcha Red.es, que es la entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con la colaboración de Cámara España. Tiene como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas, medianas empresas, micropymes y autónomos y realizar actuaciones como esta jornada, que están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation en el marco de la Agenda Digital 2026 y del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. En el chat pondremos el enlace a la página web de la oficina Acelera Pyme, así como el correo electrónico y los teléfonos para que os podáis poner en contacto con nosotros si lo necesitáis o queréis. También os pondremos una encuesta de valoración, el enlace a una encuesta de valoración, que es la cual nos es muy útil para poder saber qué os han parecido estas jornadas que realizamos en la oficina. La jornada de hoy se titula Creación de chatbot y el objetivo es conocer las claves para integrar los chatbots inteligentes en canales como WhatsApp o Instagram, ofreciendo una atención más rápida, personalizada y eficiente. Se tratarán los puntos a tratar en esta jornada, serán qué es, qué son y por qué el negocio lo necesita, qué es ManyChat y cómo puede ayudarte, diseño de la experiencia conversacional, creación del primer chatbot paso a paso, integraciones y automatizaciones inteligentes, estrategias y buenas prácticas y, bueno, llegar a una conclusión de para qué nos pueden servir y la gran utilidad que tienen. La ponente de hoy se llama Raquel Calvo Vega, licenciada en Ingeniería Informática y tras 18 años trabajando en la sede corporativa de Telefónica como responsable de la oficina de proyectos y en plena pandemia decidió abandonar de forma voluntaria su trabajo estable, del cual le hubiera podido solucionar la vida, porque desde su punto de vista el talento se debe poner en valor a diario. Se define como mecánica digital y especialista en posicionamiento web avanzado y centra su trabajo actual en ayudar a los negocios locales y pequeñas empresas a digitalizarse y conseguir visibilidad. Ha fundado la SEOteca, que ofrece soluciones integrales basadas en un análisis a medida para cada negocio. Pues va a comenzar nuestra ponente y deciros que si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en el chat o levantar la mano y luego se os abrirá el micro para que podáis realizarla. Cuando quieras, Raquel, puedes comenzar. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Cámara por contar de nuevo conmigo en una de vuestras sesiones formativas y sobre todo a los asistentes. Espero que el taller de hoy os resulte interesante y sobre todo práctico, ¿vale? Porque sí que quiero hacer una introducción teórica para que entendáis bien qué son los chatbots, cómo se pueden utilizar, las mejores prácticas para hacerlo y los errores que se pueden cometer. Y después entraremos exclusivamente en el uso práctico de la herramienta ManyChat. Veréis que es muy intuitiva, muy fácil. Es una herramienta no code, como la gran mayoría de todas las herramientas que se estilan ahora y que están muy de moda, ¿vale? De manera que todos nosotros, tanto pymes como autónomos, pequeños negocios, locales, etcétera, etcétera, pues podamos utilizarlas de forma muy sencilla, sin tener conocimientos de programación ni ser grandes expertos, ya os digo, a nivel de programación o a nivel de diseño gráfico. Vamos, que está al alcance de todos, ¿vale? Entonces, con lo que quiero empezar, con la idea que quiero empezar, es hablándoos de que en los últimos años hemos tenido un boom, ¿no? A nivel de cambio digital. Y sobre todo ha sido debido a la inteligencia artificial. Deciros que en este caso ManyChat es una plataforma de automatización de procesos que no tenemos que ligarla exclusivamente a inteligencia artificial, porque puede utilizarse igual que el resto de herramientas de automatización por sí misma sin hacer uso de ella, ¿no? Entonces nosotros empezaremos creando como ejemplo un chatbot muy básico, pero que sepáis que se puede aumentar el potencial de esta herramienta con inteligencia artificial, pero no es estrictamente necesario su uso para ello, ¿vale?
Como os digo, hablaremos de ManyChat. Es una de las principales herramientas de creación de chatbots. Los chatbots sirven sobre todo para automatizar la atención y la captación de clientes. Supongo que la mayoría de vosotros habréis visto muchos de ellos. Los más utilizados suelen ser antiguamente, aunque también se hace uso de ellos, sobre todo para atención al cliente, integrados en la propia página web. Pero sobre todo están teniendo muchísimo más uso en redes sociales, ¿vale? Porque la atención al cliente a día de hoy se maneja mucho más en canales como Instagram, como WhatsApp, como Facebook Messenger. Y estas son las plataformas en las que herramientas como ManyChat se integran de forma nativa, ¿vale? Bueno, sin más dilación, voy a empezar a comentar un poco el índice de la formación de hoy, ¿vale? Primero os hablaré sobre qué es un chatbot y por qué nuestro negocio lo va a necesitar, ¿no? De forma muy clara, veremos cómo hay muchísimas situaciones en las que nos puede ayudar muchísimo a ahorrar tiempo, a mejorar la atención que el cliente y sobre todo a no perder oportunidades. Últimamente nos falta el tiempo por todas partes, tenemos tanto que hacer. Que muchas veces es muy tedioso nuestro trabajo en tareas repetitivas y este tipo de plataformas nos ayudan muchísimo a automatizar todas estas tareas que en realidad no nos dejan avanzar en la estrategia de nuestro negocio, ¿vale? Vamos a ver sobre todo el uso de esta herramienta en los canales principales en los que se utiliza, como os digo, en redes sociales y en WhatsApp. Y veremos un poco algunos ejemplos reales dentro de mi propio ManyChat para que podáis utilizarlos pues a partir de hoy mismo, porque ya veréis cómo es muy, muy fácil, ¿no? Veremos un poco el diseño de la experiencia conversacional, que es un tema que casi nadie toca, entra directamente a hablar de la herramienta y yo creo que antes de construir nada y de entrar a nivel técnico, lo que tenemos que tener es definir unos objetivos claros, definir qué tono vamos a utilizar acorde con nuestra marca y con nuestro negocio y sobre todo guiar un poco al usuario para que esa experiencia de atención al cliente pues sea mucho más clara y más efectiva. ¿Bien? Y después entraremos, sin más, a crear nuestro primer chatbot. Os diré que será uno de los más utilizados a día de hoy, porque supongo que en redes sociales muchos de vosotros habréis visto pues, post o publicaciones en los que te dicen, bueno, pues si comentas la publicación con una determinada palabra, te mando más información, ¿no? Que sepáis que esto se hace con la herramienta ManyChat y es francamente fácil. Así que hoy aprenderéis a hacerlo, ¿vale? E iremos un poquito más adelante, no solo viendo lo básico de ManyChat, sino también viendo el potencial que tiene al poder integrarlo con otras herramientas o con otras plataformas externas, de manera que vamos a ver que el potencial es mucho mayor, no solamente lo que se le muestra al cliente o lo que ve el usuario final, sino que a nivel de negocio pues realiza ciertas automatizaciones invisibles, por así decirlo, para el usuario. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es un chatbot y por qué tu negocio lo está necesitando? ¿Vale? Bien, un chatbot es, como os pongo aquí, un asistente digital que va a responder automáticamente a mensajes que va a recibir tu negocio. Puede funcionar, como os comentaba, en canales como Instagram, como WhatsApp, como Facebook Messenger e incluso dentro de vuestra propia página web, ¿vale? Y la idea es que este asistente sea como un robot, pero en persona, ¿vale? Que sea un asistente virtual que responda por nosotros cuando nosotros no estamos disponibles o cuando estamos ocupados o cuando estamos atendiendo a otro cliente fuera del horario laboral, cualquiera que sea la situación, ¿vale? Lo mejor es que lo va a hacer al instante y lo va a hacer 24/7. O sea que no vamos a tener que esperar a leer nosotros el mensaje que nos están escribiendo los usuarios, sino que directamente el chatbot va a responder por nosotros. Como os decía al principio, un chatbot no es necesariamente muy complejo y no está lleno de inteligencia artificial. O sea, puede ser tan sencillo como una secuencia de mensajes que esté bien diseñados, que guíe al cliente a través de botones
a través de palabras clave o a través de diversas opciones que pongamos y no tiene por qué ser súper sofisticado, ¿vale? Si queremos añadirle posteriormente inteligencia artificial, sí que podemos elevar un poco el nivel, pero que sepáis que puede ser bastante sencillo y aún así nos va a ayudar en el 80% del trabajo. No va a hacer falta que sepamos programar, no va a hacer falta que tengamos unos conocimientos técnicos ni de diseño increíbles, con lo cual cualquiera de nosotros en uno de nuestros negocios pequeños, de manera visual, uniendo bloques, como hacen casi todas las herramientas no code a día de hoy, vamos a poder utilizarlo como si fuera básicamente un mapa mental. ¿Bien? Bueno, ya os lo he adelantado, pero que sepáis que existen varios tipos de chatbots, ¿vale? Unos que son mucho más sencillos, que son los más comunes, los más fáciles de implementar y los que vamos a aprender hoy, que son los basados en reglas, ¿vale? Estos funcionan pues, con mensajes predefinidos, con palabras clave o con botones, de manera que nosotros decidimos qué es lo que va a pasar cuando un usuario pues, hace clic en una determinada opción o escribe una palabra en concreto, esa palabra clave de la que hablamos. ¿Qué ventajas tienen principalmente? Bueno, pues que son súper predecibles y muy seguros porque sabemos exactamente a partir de esas reglas que nosotros programamos qué es lo que va a responder ese chatbot, ¿vale? Con lo cual no cabe ningún error en ese sentido. Y que sepáis que aunque son los más fáciles, nos van a ser más que suficientes para automatizar, como os digo, el 80% de nuestras conversaciones repetitivas. Y por otro lado estarían los chatbots que sí que hacen uso de inteligencia artificial y que son algo más sofisticados, ¿vale? Porque en este caso van a ser capaces de entender el lenguaje natural, ¿no? En vez de depender de un botón o de una palabra que nosotros le vayamos a introducir, pues el sistema va a analizar el mensaje que escribe el usuario de manera normal, con su propio lenguaje, y lo que va a hacer es generar una respuesta, ¿no? O sea, estos chatbots pues sí que van a ofrecer una experiencia como más humana, más flexible, pero aquí tenemos que tener ya bastante más cuidado, ¿vale? Tenemos que definir más límites, tenemos que supervisar muy bien las respuestas que da y nos tenemos que asegurar, porque ya lo sabemos, que la IA a veces comete alucinaciones y por lo tanto vamos a tener que revisar que no diga cosas incorrectas, ¿vale? Veremos también que se pueden combinar, es decir, podemos hacer un chatbot híbrido en el que lo basemos en reglas, pero añadamos un poquito de inteligencia artificial, ¿vale? Bien. ¿Para qué, os preguntaréis, es útil en mi negocio realmente un chatbot, ¿vale? Y aquí os pongo algunas de las ventajas o de los beneficios que tiene su utilización. En primer lugar, que bueno, tenemos una atención 24/7. O sea, un chatbot va a responder en el momento, aunque te estés atendiendo a un cliente, aunque estés durmiendo, aunque sea domingo, aunque estés fuera de tu casa, de tu negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto es clave porque la mayoría de los clientes, sobre todo cuando preguntan por redes sociales algunas dudas que tengan sobre el negocio, lo suelen hacer fuera del horario laboral. O sea, la gente suele utilizar las redes sociales pues, por las noches, cuando ya está relajado, después de cenar, y si no respondemos al instante o en un breve espacio de tiempo, es probable que se vayan a la competencia, ¿vale? Otra de las ventajas principales sería el ahorro de tiempo, porque todos recibimos las mismas preguntas una y otra vez. ¿A qué hora abre la tienda? ¿Cuál es el precio de determinado producto? ¿La disponibilidad? ¿La ubicación? ¿Estáis abiertos días de fiesta? O sea, se pueden automatizar estas respuestas y esto nos va a liberar muchísimo tiempo y muchísima energía, porque estar siempre repitiendo lo mismo a múltiples usuarios, pues la verdad es que es bastante cansino. Otro tema principal para mí es que nos ayuda a no perder oportunidades. Cuando un usuario nos escribe porque está interesado en alguno de nuestros productos o nuestros servicios, lo que quiere es una respuesta rápida, ¿vale? Incluso el chatbot puede captar sus datos, puede obtener su nombre, su dirección de correo electrónico, su teléfono, puede entender qué necesita y lo puede dejar todo listo para que nosotros solamente tengamos que intervenir en el momento más estratégico, ¿no? En el momento de la venta. Pero toda esa captación de información inicial, que es tediosa y que incluso puede filtrar los clientes para ver si son adecuados o no para nosotros, esa tarea la puede hacer perfectamente un chatbot. Y deciros sobre todo que además de mejorar la experiencia con el cliente, sobre todo porque
El usuario no tiene que esperar, no tiene que repetir la misma pregunta 20 veces, puede avanzar por su cuenta y que sea una atención como un poco más ágil. Yo diría que transmitimos una imagen más profesional, ¿no? O sea, da la sensación pues, de que tu negocio está bien organizado, de que tiene unos procesos definidos y esto en algunos sectores, francamente es importante, ¿no? Se valora muchísimo en sectores de estética, de bienestar, sobre todo de servicios profesionales, ¿no? La confianza en este tipo de negocios es importante y por lo tanto esa imagen profesional pues transmite mucha más seguridad, ¿vale? Diría por lo tanto que los chatbots nos van a ayudar sobre todo a vender más, ¿no? A responder mejor, a mejorar esa atención al cliente y sobre todo a trabajar menos en tareas repetitivas. Bien, vamos a ver entonces, ya hemos visto un poco el concepto de lo que es un bot, un chatbot, y vamos a ver exclusivamente cómo se puede implementar en la herramienta ManyChat, ¿vale? Hay varias, pero esta es una de las más habituales y las más comunes. Y os diría que, bueno, como os he comentado, es una herramienta o una plataforma que nos va a permitir crear estos chatbots sin necesidad de programar absolutamente nada. Está pensada para autónomos, para emprendedores, para pymes, ¿vale? Podemos automatizar esas conversaciones que tenemos con nuestros clientes de forma muy visual, como si fuera un esquema mental. Y todo eso a través de bloques, de flechas que vamos conectando y eso hace que sea súper sencilla y muy intuitiva. Por eso es tan utilizada, ¿no? Lo interesante también de ManyChat es que no solamente nos va a servir para crear bots, sino que también nos ofrece, bueno, pues otro tipo de funcionalidades como pueden ser la automatización de mensajes, la gestión de contactos, su etiquetado, el envío de secuencias de correos, la captación de leads, conectar con otras plataformas que ya estamos utilizando en nuestro negocio, ¿vale? O sea que no solamente sirve para la creación exclusiva de chatbots, sino que expande un poco la funcionalidad que tiene a nivel de automatizaciones, pues exponiendo a lo mejor ciertas funcionalidades pues de email marketing, como hemos visto para la gestión de contactos y para el envío automático de mensajes, lo veremos, ¿vale? Y decir sobre todo que ManyChat está muy, muy, muy orientado a redes sociales, ¿vale? En su día nació como integración con Facebook Messenger y se ha ampliado pues, para funcionar en otros canales como Instagram, como WhatsApp, envío de SMS, ¿vale? O sea que sí que se puede integrar también en la web, pero se utiliza sobre todo en redes sociales, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poco qué funcionalidades nos va ofreciendo ManyChat para después entrar un poco en harina, ¿no? ¿Cuáles son los canales concretos en los que ManyChat se puede utilizar? Bueno, el más usado sobre todo es Instagram, ¿no? Va a permitir, como os expongo aquí en algunos ejemplos, automatizar DMs, mensajes directos, responder a palabras clave, que es el ejemplo que vamos a hacer a continuación, activar mensajes desde las historias, responder a comentarios de publicaciones, o sea, todas las interacciones que el usuario puede realizar en Instagram, tanto en las publicaciones como en las stories, como en Reels, como en chats en vivo, bueno, pues se pueden automatizar a través de ManyChat, ¿vale? Otro canal que, como os comenté antes, fue el origen de ManyChat, es el Messenger de Facebook, ¿vale? Se sigue utilizando muchísimo y, bueno, pues hay muchos negocios que reciben consultas a través de su página de Facebook y, bueno, utilizan este tipo de canales para responderlas y para mejorar la atención al cliente. WhatsApp también es muy utilizado, es otro de los canales. Aquí, bueno, hay que decir que WhatsApp tiene sus propias normas, sus propias limitaciones. ManyChat ofrece automatizaciones muy útiles, sobre todo para precalificar, por así decirlo, leads o futuros clientes y para recoger sus datos, ¿no? Entonces, aquí no os voy a mostrar en el taller cómo realizar una automatización con WhatsApp, porque cualquiera de los canales es muy similar, pero sobre todo porque es necesario la utilización de WhatsApp Business, que requiere pues un número de móvil diferente a tu móvil personal. Sí queda la oportunidad de simular un número ficticio, ¿vale? Pero tiene un coste y por lo tanto, como vamos a integrarnos con cualquiera de los otros canales de redes sociales, os los dejo un poco a vuestra disposición para que os atreváis con ello en caso de que tengáis WhatsApp Business, ¿vale?
Otra opción también muy utilizada es utilizar un chatbot en la propia página web, ¿vale? Esto sobre todo, bueno, es un paso más y es más adecuado, por así decirlo, pues a aquellos negocios que ya tengan bastante tráfico en su página web, ¿no? Y que lo que necesiten sea, pues, ofrecer una atención al cliente más rápida y 24/7 para no estar supeditados, pues, al tiempo que tenga el personal de atención al cliente en sí, ¿no? Y bueno, por último, y yo creo que es muy importante y por eso lo he incluido en la formación, tenemos que tener en cuenta que ManyChat se integra de manera muy fácil con otras plataformas o herramientas externas que pueden ser pues, de email marketing o CRMs o hojas de cálculo, etcétera, un montón de aplicaciones de manera nativa o incluso si no se comunican de manera nativa a través de herramientas no-code como Zapier o como Make, que ahora están también muy de moda, que sirven sobre todo para conectar, como digo, plataformas que no hablan entre sí de manera nativa, pero haciendo uso de estas plataformas que también son súper intuitivas, con estructura de bloques, se pueden conectar, ¿no? Con lo cual yo creo que con todas estas integraciones nativas y las externas, bueno, pues ManyChat nos da un montón de posibilidades a cubrir en nuestro negocio. Algunos ejemplos de cosas concretas que podríamos automatizar, ¿vale? Pues podemos pensar, por ejemplo, en un mensaje de bienvenida. O sea, cada vez que alguien nos escribe por primera vez, pues en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram, pues bueno, pues el chatbot le puede enviar un mensaje de bienvenida muy amable, presentarnos y guiar un poco al usuario hacia la información que necesita, ¿no? Y esto, ya solo con esto, va a mejorar muchísimo la atención al cliente porque ese usuario, pues va a ver que hay una atención personalizada hacia él, ¿no? Que es lo que siempre nos interesa. Otro ejemplo sería responder a determinadas palabras clave, que es lo que haremos a continuación en un ejercicio. Es el ejemplo que os decía antes de comenta en un determinado post o en una determinada historia la palabra X y te envío más información, ¿no? Pues esto sobre todo nos sirve pues, para enviar precios, para enviar horarios, para establecer reservas de citas, ¿vale? El usuario puede detectar esas palabras que el usuario introduce y de manera automática pues responde un mensaje claro y fijo a través de reglas que reduce sobre todo las preguntas repetitivas. Muy relacionado a la información sobre nuestros servicios o nuestros productos. Podemos preparar mensajes que los expliquen, ¿vale? De manera más detallada, con sus descripciones o incluso productos con fotografía, con las fichas, con catálogos y que incluso redirijan a nuestra propia página web para que puedan venderse online, ¿vale? Que sepáis que no solamente se trata de información que nosotros expongamos sin ningún tipo de feedback o sin ningún tipo de integración externa, ¿vale? Sino todo lo contrario. Muy interesante también que podemos recoger datos de los clientes, o sea, de forma ordenada, esos usuarios que nos escriben, pues nosotros les podemos preguntar por su nombre, por su correo electrónico, por su teléfono, por determinados intereses que tengan en concreto, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que podamos cogerlos, podamos integrarlos con nuestro propio CRM y podamos incluso segmentar después la comunicación con ellos de una forma más personalizada, puesto que tenemos esa información suya, ¿no? Otro ejemplo, preguntas frecuentes, ¿vale? La ubicación, cuáles son los métodos de pago, cuál es la política de cancelación, las devoluciones, o sea, todas esas preguntas repetitivas que nos hacen una y otra vez, las vamos a poder resolver al instante porque tenemos las respuestas programadas en nuestras reglas, ¿vale? Y por último os diría, bueno, creación a lo mejor de recordatorios, de seguimientos, pues para recordar una cita, si ofrecemos servicios y a lo mejor con nuestro Calendly pues ofrecemos a lo mejor determinados horarios en los que fijar una cita con nosotros, pues precisamente esos recordatorios el día anterior, una hora antes, la posibilidad de cancelar. Por eso os digo que es más potente que un simple chatbot, porque hace incluso tareas que otras herramientas externas también realizan de automatización. O sea, en este sentido, a lo mejor sí que le puedes llevar a un enlace de Calendly, por ejemplo, si es que realizas en esta plataforma tus citas, pero la propia plataforma de ManyChat puede realizar todos esos recordatorios. Principales ventajas que os diría con respecto a ManyChat, sobre todo que es facilísimo de usar. Lo vamos a ver ahora.
Como os digo, no hace falta tener conocimientos técnicos, no hace falta programar, todo es con bloques visuales. Aunque nosotros haremos desde cero alguno de los ejemplos, que sepáis que como en casi todas las herramientas a día de hoy, hay un montón de plantillas que ya están preconfiguradas. Si no sabemos por dónde empezar y una página en blanco nos da pánico, pues que sepáis que hay plantillas de bienvenida, plantillas de reservas, plantillas de lead magnet o regalo, que se llevan ahora mucho ofreciendo algo a cambio de los datos del usuario. Y entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es adaptarlo un poco a nuestro negocio y así aceleramos mucho el proceso, ¿no? Se adapta a cualquier negocio, o sea, da igual si tienes un local físico, si vendes servicios, si tienes una tienda online, si eres creador de contenido, que sepáis que nos puede ayudar a todo este tipo de negocios a ahorrar mucho tiempo y aumentar nuestra facturación solo con esta mejora de atención al cliente que estamos ofreciendo con esta herramienta, ¿vale? Y bueno, como ya os he dicho, reduce muchísimo el trabajo repetitivo. Ya sabéis que todas estas preguntas que nos hacen siempre las podemos automatizar. Mejora muchísimo la conversión en redes sociales, ¿vale? Porque alguien nos escribe y va a recibir una respuesta inmediata. O sea, es mucho más probable que siga interesado en nosotros y en nuestro negocio que si tardásemos, pues no sé, 48 horas en responder, ¿vale? Y bueno, la importancia que os daba también antes de la integración con otras aplicaciones, ¿no? Como pueden ser Google Sheets, que lo veremos también en un ejemplo, como puede ser alguna herramienta de email marketing, como MailChimp o como ActiveCampaign, etcétera, etcétera, o incluso algunos CRM sencillos, ¿vale? Incluso Google Sheets nos puede servir como CRM. Así que bueno, como veréis, es muy profesional y no hace falta ni conectarlo con herramientas complicadas, sino que lo que tenemos que hacer es, aunque veamos todo un espectro de herramientas en las que se puede conectar y de cosas que se pueden hacer, extrapoladlo un poco a vuestro negocio para ver efectivamente en qué os puede ayudar y en qué no. Como todas las herramientas, no es necesario abordar todas las funcionalidades, sino que yo os diría que escojáis uno o dos, empecéis por ello y después id ampliando, ¿vale? Bien, hablando exclusivamente ya de ManyChat, pues vamos a hablar sobre Pastuki, ¿no? Que es lo interesante. Como casi todas las herramientas, ofrece un plan freemium, ¿vale? Hay un plan gratuito a 0 euros, ¿vale? Que obviamente tiene sus limitaciones. Os pongo aquí las más importantes y es que solo permite un máximo de 1000 contactos, es decir, cuando ya superas esos 1000 contactos, igual que cualquier herramienta de email marketing, si quieres enviarles mensajes, tienes que empezar a pagar. Y las integraciones con herramientas externas son bastante limitadas, ¿vale? Con lo cual, bueno, a lo mejor al principio, de manera muy básica, sí que te puede servir, pero una de las principales inconvenientes desde mi punto de vista o carencia que tiene es que no se puede conectar a WhatsApp, no se puede conectar por correo electrónico y no se puede conectar con SMS. Con lo cual, esas integraciones nativas que tiene se reducen a Instagram y Facebook Messenger. ¿Vale? Con lo cual, si estás hablando de otros canales, que WhatsApp es muy interesante, te tendrías que ir ya a un plan Pro, ¿vale? Yo creo que el plan Pro tampoco es demasiado caro, son 15 euros al mes, pero bueno, todo depende del uso que hagas de la herramienta, como todo, porque 15 euros más 15 euros más 15 euros de cada una de las plataformas, pues al final, bueno, pues es un dinerito, ¿no? Eh, y bueno, después obviamente está la versión élite, como en todas las plataformas, en la que ahí ya, bueno, pues a medida que tengas funcionalidades particulares, sí que tienes ya pues un equipo comercial que te apoya constantemente, un equipo de soporte que te hace el onboarding del producto, bueno, es ya, pues como su propio nombre indica, la élite, ¿no? Pero bueno, yo creo que un plan básico para empezar a probar si os gusta o no podría ser el free. Y de hecho, durante 15 días, cuando registréis, tenéis de manera gratuita el plan pro, ¿vale? O sea que yo os animaría a que os registréis y a que lo probéis durante 2 semanas para ver si realmente sirve para vuestros negocios o no. Que sepáis que en cuanto a número de contactos,
La versión Pro sí que son ilimitados, pero esa cantidad de 15 euros va aumentando a medida que los contactos van aumentando, como pasa en todas las herramientas de email marketing, ¿vale? Pero bueno, yo creo que merece la pena. En cuanto a limitación de cuentas, os diría que ManyChat no limita cuántas cuentas puedes tener, ¿vale? Pero sí que limita los canales. A los canales me refiero a Instagram, Facebook, WhatsApp, web. Es decir, el modelo correcto, como os pongo aquí, es que haya una cuenta de ManyChat por negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que un canal no puede estar en varias cuentas. O sea, un mismo Instagram o una misma página de Facebook o un mismo WhatsApp Business no puede conectarse a dos cuentas diferentes de ManyChat a la vez. Si tu Instagram está conectado a ManyChat en la cuenta A, como os pongo aquí, no puedes conectarlo a ManyChat en la cuenta B, ¿vale? Ese es el modelo más habitual. Una cuenta de ManyChat está asociada a un negocio. ¿Bien? ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso, que yo soy una agencia y que gestiono varias cuentas? Bueno, pues que puedo utilizar un mismo correo electrónico y acceder como administrador a todas esas cuentas, o bien tener emails diferentes, ¿vale? O sea, ManyChat permite, desde su propio panel de control, desde su dashboard, cambiar entre cuentas, ¿vale? Incluso invitar a usuarios que tengan distintos roles, pues uno de administrador, otro de editor, etcétera, ¿vale? Y que sepáis con respecto a los planes que cada cuenta tiene su propio plan, su plan free, su plan pro o su plan élite, pero no se comparte la misma suscripción entre cuentas. Si tienes 3 negocios, vas a tener 3 planes diferentes porque vas a tener 3 cuentas de ManyChat. Y una puede ser free, otra puede ser pro, como quieras, ¿vale? Pero que lo sepáis. Y antes de entrar en la propia plataforma, como os comentaba al principio, yo le doy mucha importancia al diseño de esa experiencia conversacional, ¿no? Em, Aquí dejamos de pensar un poco en tecnología, ¿no? Y nos vamos a centrar en una parte como más humana. ¿Cómo queremos que el usuario viva la conversación que vamos a tener con él sobre nuestro negocio? Porque aquí un chatbot, o sea, no es una serie de mensajes automatizados al tuntún, es una experiencia, ¿no? Que forma parte de la atención al cliente y al final la percepción que tiene el cliente sobre nosotros, la que tendrá sobre nuestra propia marca, pues es lo más importante a la hora de esa fidelización. Por eso, yo insisto en que antes de construir nada, tenemos que definir muy bien qué es lo que queremos que consiga nuestro chatbot, qué tipo de preguntas vamos a responder, qué tono de voz vamos a utilizar, ¿vale? Y qué caminos va a ir recorriendo la persona en función de las respuestas que le vamos dando. ¿Bien? Vale. Entonces, en este sentido, os diría que el diseño conversacional es la base. Es la base. O sea, un chatbot no solo es una herramienta tecnológica que responde automáticamente, es una parte de la experiencia de atención al cliente y es como si fuera, o sea, como es un asistente virtual, es como si fuera parte de vuestro propio equipo. ¿Qué significa eso? Pues que la forma en la que habla, la forma en la que resuelve las preguntas, las dudas, pues eso va a influir directamente en la percepción que el cliente tiene sobre nuestro negocio. Es como si hablásemos nosotros. Entonces, si nosotros hablamos en un tono profesional, nuestro chatbot no puede hablar en un tono jocoso, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, si el chatbot está mal diseñado, o sea, si da demasiadas opciones o si confunde al usuario o responde con mensajes muy largos, pues la gente se frustra y va a abandonar la conversación con nosotros, ¿vale? Entonces, cuando el diseño conversacional es bueno, el usuario es cuando va a sentir claridad, ¿no? Cuando se va a sentir cercanía, cuando va a avanzar, ¿no? Con esa facilidad en la fidelidad hacia nuestra marca. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues sobre todo en más conversiones, ¿no? Más conversiones, ¿qué significa para nosotros? Pues más reservas, más clientes atendidos, menos trabajo manual para nosotros, ¿vale? Y además, con este diseño conversacional bueno, lo que vamos a evitar son situaciones incómodas, por ejemplo. O sea, que el usuario no sepa qué escribir, o que sienta que el bot no le entiende, o que está en un callejón sin salida, o que ha entrado en un bucle, o que no sepa cómo volver atrás. O sea, es muy importante dedicar un tiempecito a diseñar un poco esta experiencia de lo que vamos a conversar, ¿vale? Antes de empezar a tocar la herramienta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues en primer lugar, definir o tener claro cuál es nuestro objetivo.
¿vale? Pero esto no solo pasa a la hora de definir un chatbot, sino que cuando creamos una página web o cuando definimos una campaña de marketing, ¿vale? Si no sabemos qué es lo que queremos, pues es muy fácil perderse. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿para qué queremos realmente en nuestro negocio un chatbot? Y no vale decir para automatizar, ¿vale? Eso es demasiado general. Vamos a necesitar un objetivo concreto, un objetivo muy medible, ¿vale? Porque no es lo mismo querer captar más clientes en Instagram, por ejemplo, que reducir el número de mensajes repetitivos o recopilar datos o enviar información de tus servicios o filtrar solicitudes, ¿vale? Son objetivos muy diferentes, ¿no? Entonces, el objetivo siempre tiene que estar alineado con nuestra estrategia de negocio. Por ejemplo, si cada día recibimos, no lo sé, 10 mensajes preguntando por el precio de un determinado producto, pues nuestro objetivo va a ser automatizar esa información, ¿no? Que automáticamente cada vez que nos pregunten el precio, pues directamente sin que tengamos que intervenir se lo digamos. O si nos cuesta, por ejemplo, gestionar nuestras citas, pues el objetivo va a ser crear un flujo de reservas, que esté claro. O si perdemos muchas oportunidades de negocio porque no tenemos tiempo y no podemos responder rápido, pues el objetivo será captar los datos de usuario desde el primer mensaje para que podamos responderles en algún momento, ¿vale? O sea, aquí os diría que uno de los errores que tiene mucha gente es querer que el chatbot lo haga todo, ¿no? Y no hace falta, no tenemos que hacer un chatbot extremadamente complejo que después sea inmanejable, ¿no? Lo principal sería definir un objetivo primario, resolverlo bien y cuando ese objetivo esté resuelto y esté funcionando, ir añadiendo objetivos secundarios, ¿vale? Bien, entonces una vez tengamos claro ese objetivo que vamos a tener con el chatbot, el siguiente paso va a ser identificar preguntas frecuentes que nos hacen los clientes, ¿vale? Esto va a ser fundamental porque va a ser la mayor parte del valor del chatbot, ¿vale? Automatizar estas preguntas que vamos a recibir siempre. Entonces, pensad a lo mejor en vuestros mensajes, pues de Instagram, de WhatsApp, de correo. Seguro que la mayoría encaja con la categoría de precios, de horarios, de disponibilidad, de ubicación. No sé, en el caso de que vendáis productos, pues de las tallas, de las devoluciones en un e-commerce, ¿vale? Todas estas preguntas frecuentes son exactamente lo que el chatbot puede responder sí o sí de manera directa, ¿vale? Ya solo con eso mejoramos muchísimo la experiencia del cliente. Y otro punto principal que os diría es identificar qué información vais a necesitar vosotros del cliente, ¿vale? No tiene que ser algo unidireccional, sino que aprovechad que ese cliente precisamente os pregunta cosas para que vosotros también le preguntéis, ¿vale? Porque así vais a tener vuestro propio CRM actualizado, vuestra propia base de datos de clientes con la información que os interesa, pues el nombre, los intereses que muestra, el presupuesto que está dispuesto a pagar, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso os va a servir muchísimo después para segmentar la comunicación con ellos, que es fundamental. No todo el mundo tiene que recibir la misma información porque dependerá de la fase en la que se encuentre dentro del embudo. No es lo mismo que sea un cliente frío que todavía no nos conoce y no sabe nada de nuestra marca, a que sea un cliente súper caliente que ya ha hablado con nosotros varias veces, conoce nuestros productos y nuestros servicios y tiene la tarjeta de crédito aquí en la manita para pagarnos, ¿vale? Las comunicaciones hacia ellos deben ser diferentes. Que podemos construir en un flujo conversacional o que es lo típico que podemos hacer con ManyChat, ¿no? Pues lo primero, un mensaje de bienvenida, ¿vale? Pues para saludar, ver cuál es nuestra primera impresión, presentarnos de forma amable y ofrecer 2 o 3 opciones, ¿vale? Como mucho, no tenemos que abrumar al usuario. Hay que saber qué es lo que quiere, preguntarle algo y que nos responda sí o no e ir estableciendo precisamente ese camino de forma fácil. Vamos a facilitárselo, ¿no? Por eso digo que las rutas principales con 2 o 3 opciones suficientes. Y a partir de aquí, cada opción, cada ruta llevaría un bloque de información pues cortito, directo, fácil de entender, pasos pequeños, que la conversación sea natural, no necesitamos párrafos enormes, no queremos abrumar, como os digo, solo queremos guiar, ¿vale? Algo muy importante también es ofrecer la opción de volver atrás, ¿vale? Porque eso al usuario le da como sensación de control, ¿no? Si elige algo por error y necesita volver atrás, pues que pueda cambiar de camino sin problema.
Y muy, muy, muy importante, que muchas veces se le olvida a la gente una vez que configura un chatbot, es incluir una opción de hablar con una persona humana. Esto genera confianza. El usuario sabe que detrás tiene que haber una persona disponible si la necesita. Y muchas veces que sí que con un chatbot podemos solventar preguntas fáciles, pero a lo mejor es demasiado complejo lo que necesita conocer el usuario y siempre, siempre, siempre hay que darle una opción. Pero si previamente podemos filtrar el 80% de todas esas dudas o de todas esas preguntas repetitivas, pues mira, algo que hemos ganado, ¿vale? El tono y el estilo del chatbot tiene que estar acordes con nuestro negocio, ¿vale? Es parte de nuestra marca, es parte de nuestra forma de comunicar. Tenemos que ser coherentes. Como os decía, si nuestra marca es cercana, si nuestra marca es alegre, el chatbot hablar de manera cercana y alegre. Si es más profesional, pues tiene que hablar en otros términos, ¿vale? Eso es súper importante. Tenemos que evitar mensajes largos. Ya os digo, no abruméis. Los usuarios en redes sociales, en Instagram, en WhatsApp, quieren unas respuestas rápidas. O sea, si enviamos párrafos enormes, se aburren, sienten pereza, confusión y se largan, ¿vale? Es mejor a lo mejor dividir esa información en mensajes cortos y fáciles de leer que abrumarlos con un parrafazo, ¿vale? Y sobre todo utilizar un lenguaje natural, ¿no? Que no sea robótico. O sea, no es lo mismo como os pongo aquí frases, yo qué sé, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Pues eso puede funcionar mejor que si suelta. Seleccione una opción A o B para continuar con el proceso, ¿vale? Hay mucha diferencia en cuanto a la forma de comunicarnos, ¿no? Y yo también incluiría en este sentido elementos visuales, ¿no? Se pueden utilizar emojis, o botones o imágenes, o sea, gestos visuales para que la conversación sea un poquito más dinámica y que no aburra tanto, ¿no? Tampoco hay que pasarse, ¿no? No se trata de llenarlo todo de emojis, pero sí de que la experiencia sea como más ligera, ¿no? Y sobre todo que el usuario tenga la sensación de que, como os digo, pueda hablar en cualquier momento con una persona. O sea, no es lo mismo que esté pidiendo una reserva para un día concreto a que tenga que preguntar, pues no lo sé, si el servicio de uñas de gel incluye la manicura X. No lo sé, ¿vale? Porque eso a lo mejor el chatbot no lo has entrenado para ello. Errores más comunes, bueno, que pongamos demasiadas opciones en el primer mensaje y por lo tanto que abrumemos. Queremos muchas veces que el chatbot lo haga todo y como os digo, tenemos que ir poquito a poquito. La regla de oro es un máximo de 2 o 3 caminos, que es suficiente para orientar al usuario. Otro error bastante habitual es que los mensajes sean demasiado largos. Ya os he dicho que en canales como estos tienen que ser muy cortos. Otro error es no dar una salida fácil al usuario para volver atrás. Otro error es forzar demasiado la automatización, como os digo, no todo tiene que hacerlo el bot. Em, y un error bastante habitual es no probar el flujo desde el móvil. Mucha gente programa los chatbots desde el ordenador, desde el PC, y a lo mejor ve que, bueno, pues un mensaje parece corto en el ordenador y de repente lo miras en el móvil y te ocupa toda la pantalla, ¿vale? O sea que es importante hacerlo ahí porque es el principal dispositivo desde el cual los usuarios interactúan con los negocios, ¿vale? Y os diría, no os pongáis a meter IA sin supervisión en vuestros chatbots. O sea, la inteligencia artificial es muy útil, pero si no se define bien, si se deja a libre albedrío, completamente libre, a veces puede responder cosas incoherentes y cosas incorrectas que van a ser contraproducentes para nuestro negocio, ¿vale? Con lo cual, si lo queréis usar, mantened muy bien ese control sobre el flujo que realicéis, ¿vale? Bien. Vamos entonces a crear nuestro primer chatbot, ¿vale? Porque esto está muy bien de cómo funciona, qué estrategias se aplican, cómo diseñar una buena experiencia, ¿no? Pero un chatbot no se aprende solo viendo teoría, sino que se aprende haciendo, ¿vale? Aquí vamos a construir un chatbot muy sencillo, pero previo a ello os tengo que dar algunos conceptos de palabras que se utilizan en ManyChat para que después sea más fácil poder realizarlo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar de los canales, ¿vale? Los canales van a ser las plataformas de mensajería a través de las cuales el chatbot se va a comunicar con los usuarios. O sea, son los lugares donde va a vivir, por así decirlo, la conversación con el cliente.
Entonces es un medio de comunicación, como podéis ver aquí, Instagram, TikTok, WhatsApp, Messenger, SMS, correo electrónico, Telegram, que conectamos a nuestra cuenta de ManyChat, ¿vale? Para enviar y recibir en estos canales los mensajes automatizados, ¿vale? Si no hubiera canales conectados, ManyChat no podría hablar con nadie, con lo cual no tendría sentido. Bien, como os digo, estos son los principales que se usan. Pues los mensajes directos de Instagram, sobre todo para respuestas automáticas a mensajes directos, para automatizaciones con palabras clave, que es el ejemplo que haremos, para responder a stories o a comentarios, ¿vale? WhatsApp es muy utilizado, que sepáis que la automatización es con WhatsApp Business, puede tener una conversación, eso sí, y bueno, sirve sobre todo, pues eso, para recordatorios, para atención básica, para confirmaciones. Messenger, que como es el origen de ManyChat, es súper utilizado. Los chatbots básicos en las páginas de Facebook. Es una automatización estable y bastante completa. SMS, bueno, hay muchos negocios que lo utilizan. Yo no soy muy partidaria porque no muchas veces lo abro, pero bueno, el envío de mensajes de texto, sobre todo como recordatorios, pues es un complemento, pero que sepáis que también tiene un coste adicional por envío de mensaje. El email, como os digo, a veces sustituye algunas de las herramientas de marketing digital, ¿vale? O incluso se puede integrar con ellas para que la comunicación sea más amplia, por así decirlo. Se utiliza sobre todo para la nutrición de leads, para seguimiento de los mismos, etc. Y aunque aquí no aparece, porque no aparece siempre en función de los planes que tengas, la página web, ¿vale? Es un chat incrustado en vuestra propia página web que va a funcionar como punto de entrada a las conversaciones. O sea, después, si nos da tiempo, aunque no lo he incluido aquí en la presentación, podemos ver un ejemplo, no directamente de incrustar un chat en la página web, sino de ver cómo de forma mucho más sencilla podemos conectar nuestra web con ManyChat a través de una URL, ¿vale? Ese es un concepto, los canales. Otro concepto son los disparadores, ¿vale? Este es un concepto de automatizaciones pura y dura. El disparador es el punto de inicio que le dice al chatbot cuándo tiene que actuar. O sea, es una condición o una acción del usuario que va a activar automáticamente un flujo, ¿no? Un flujo, una respuesta, una automatización, como queráis llamarlo. Entonces, hay, bueno, pues distintos tipos de disparadores, como podéis ver aquí, pues palabras clave, un primer mensaje del usuario que nos envía, que comente en alguna de nuestras publicaciones, que responda a una de nuestras historias, que haga clic en un enlace, ¿vale? O sea, sin disparadores los flujos no van a existir, ¿vale? Nunca se iniciaría la automatización. Es como el encendido del chatbot, para que lo entendáis. Y después está, por así decirlo, el creador de flujos, ¿vale? Que es como la herramienta visual donde se van a diseñar y se van a conectar y organizar todas las conversaciones del chatbot. O sea, literalmente es el lugar donde se construye el chatbot. Es el editor visual de ManyChat. Como podemos ver aquí, en cuanto un disparador se activa, podemos elegir ya un montón de cosas que podemos hacer. Podemos enviar mensajes, podemos realizar determinadas acciones, condicionantes. Ahora veremos cada una de estas combinaciones que podemos realizar dentro del creador de flujos, pero que sepamos que todo ese mapa que vamos a hacer se hace precisamente en este creador, ¿no? Se trata, como digo, de una plataforma absolutamente visual, pero por así decirlo, si ManyChat fuera como una casa, pues os diría que el creador de flujos es como el plano, ¿no? Donde se construye todo. Entonces, como veis, como hemos visto aquí en este ejemplo, tenemos que decir qué es lo que va a ocurrir, qué pasos vamos a realizar cuando se active el disparador. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos un par de bloques de contenido que van a ser los bloques de mensajes. Aquí aparece Instagram y correo electrónico porque son los canales que yo tengo integrados dentro de ManyChat, los que he configurado, pero pueden ser más, ¿vale? Entonces, estas piezas van a ser fundamentales para iniciar una conversación, ¿vale? Son los mensajes que el chatbot va a enviar al usuario dentro de un flujo. O sea, lo que el usuario ve y lo que el usuario lee cuando habla con el chatbot. Son la parte visible, por así decirlo, la conversación en sí misma, ¿no?
Entonces, en él podemos diseñar pues, un texto que envía el chatbot, unos botones de respuesta, imágenes, vídeos, archivos, enlaces, CTAs, o sea, llamadas a la acción. Toda esta parte es la que puede incluirse en forma de mensaje, bien en alguna de las redes sociales, como os pongo aquí, y de manera específica me gustaría hablaros de esta opción de recopilación de datos, ¿vale? Para que veáis, esta opción de recopilación de datos dentro de los mensajes de texto nos permite almacenar datos del usuario. Y esto va a hacer que las interacciones sean más eficientes. Vamos a poder recuperar información valiosa de esos usuarios. No solamente hablar con ellos de manera unidireccional, sino que nos den su información para que nosotros podamos recopilarla en nuestro propio CRM, ¿vale? Hemos visto el caso de Instagram y otro caso de bloque de mensajes sería por correo electrónico. Si lo seleccionamos, pues obviamente podremos diseñar el asunto de nuestro correo, la estructura que va a tener, el contenido, si incluye botones, todo el diseño en sí mismo, ¿vale? A continuación vemos que otro de los bloques que podemos incluir dentro de nuestro creador de flujos va a ser un paso de inteligencia artificial, ¿vale? Como os digo, bueno, hay que utilizarlo con un poco de cuidado, ¿vale? Puede generar respuestas automáticas en lugar de respuestas totalmente definidas a partir de reglas. El usuario puede hacer preguntas abiertas y entonces el chatbot pues, va a responder de forma natural utilizando la inteligencia artificial, ¿no? El usuario escribe libremente, no tiene por qué pulsar botones ni seleccionar determinadas alternativas. La inteligencia artificial interpreta lo que está diciendo y, bueno, pues basado en el contexto del flujo y en las instrucciones que le hayamos dado, pues va a responder. Se trata de un chat más libre, no tiene el control del chat de reglas del que hemos hablado antes, ¿vale? Que sepáis que es de pago. Es decir, no vais a poder utilizar inteligencia artificial si no pasáis a un plan pro, ¿vale? Y después tenemos unas opciones muy interesantes de bloques que podemos incluir tras el disparador, que van a ser acciones, condiciones, aleatorizaciones y pausas inteligentes, que paso a explicar de manera muy, muy breve. Las acciones van a ser instrucciones automáticas que le van a decir al bot qué hacer con el usuario o con los datos del usuario que nos está dando, ¿no? Por ejemplo, pues guardar la información que nos ha facilitado o clasificar los contactos con etiquetas concretas o detener una automatización o activar otra o conectar otras herramientas, ¿vale? Sin acciones, ManyChat solamente hablaría, como hemos visto con los mensajes, ¿no? Lo que vamos a hacer es una automatización inteligente, por así decirlo, porque es la parte invisible que hace que ManyChat trabaje para nosotros. No solamente tenemos que hablarle al usuario, sino que queremos hacer uso de esa información que nos facilita, aunque él no lo vea. Después tendríamos las condiciones, que van a ser reglas lógicas, que van a evaluar algo de los usuarios, pues ya sea un comportamiento, ya sean etiquetas o determinados datos que nos proporciona, y según el resultado, le va a enviar al usuario por un camino o por otro. ¿Vale? Esto es lo que hace que el chatbot no trate a todo el mundo igual. Vamos a poder personalizar conversaciones, vamos a poder evitar repetir preguntas, adaptar mensajes según el perfil que tenga el usuario, ¿vale? Sin condiciones, todos los usuarios recibirían exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces yo os diría que son muy útiles, pero que no abuséis de ellas, ¿vale? Porque puede hacer demasiado complejo el flujo y después, en caso de que haya algún error, es bastante difícil de detectar o incluso es muy fácil caer en bucles en el caso de utilizar muchas condicionantes. Vale, después tenemos el bloque aleatorizador, tiene un nombre un poco así, que va a permitir dividir a los usuarios de forma automática y de forma aleatoria en distintos caminos dentro del flujo, ¿vale? Esto sobre todo sirve para hacer test A/B. No sé si habéis oído hablar de ellos, pero
lo que permiten, ¿vale? Estos randomizadores, pues sería probar distintos mensajes o distintos flujos para ver qué opción funciona mejor, ¿no? Repartiríamos el tráfico entre varias versiones y así podríamos variar y valorar sobre todo la experiencia del usuario para determinar cuál de las dos opciones es la que tiene mejor acogida, ¿vale? Dividiríamos el flujo en 2 o más caminos, en este caso he puesto solamente 2, a cada uno le asignaríamos un porcentaje y después ManyChat de manera aleatoria repartiría a los usuarios en esos porcentajes, de forma que cada usuario solo pasa por uno de los caminos, ¿vale? Y por último tendríamos la pausa inteligente, que me parece muy acertada, que es una función que permite detener temporalmente un flujo y esperar a que ocurra algo antes de continuar con la automatización, ¿vale? Esto hace que el chatbot espere una determinada acción del usuario, una condición concreta, antes de seguir, ¿no? ¿Qué es lo que hace sobre todo una pausa inteligente? Pues desde mi punto de vista, hacer como conversaciones más naturales, ¿no? No enviar todos los mensajes seguidos, que parece que obviamente están definidos y están programados, entonces si se los sueltas ahí rápido y de manera inmediata, pues no parece muy natural, por así decirlo. Obviamente nos permite esperar una respuesta del usuario. Hasta que no la obtengamos, no vamos a realizar una determinada acción. O bien podemos esperar 48 horas y si el usuario no ha hecho nada, hacer otra determinada acción, ¿vale? O sea que es clave, por así decirlo, para que el chatbot pues, no sea demasiado intrusivo, demasiado robótico, ¿vale? Bien, entonces vamos a crear nuestro primer chatbot. Os pongo aquí el ejemplo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es responder automáticamente a un mensaje directo que nos escriba un usuario por Instagram, siempre que utilice la palabra clave dossier. El objetivo para mí es enviarle a un usuario el dossier de cursos que yo ofrezco, de formaciones que ofrezco, de talleres. Entonces, pues cada vez que un usuario me escribe un mensaje poniendo la palabra dossier, pues le voy a enviar un enlace a un PDF, ¿vale? Esto es lo que se denomina lead magnet, que bueno, que muchas veces es un regalo, ¿vale? No es un dossier específico o un catálogo específico, sino que puede ser pues un porcentaje de descuento o no lo sé, o un libro o un artículo, algo que le ayude, ¿no? Entonces, que veamos que esto va a funcionar 24/7 sin que yo tenga que estar revisando los mensajes directos de mi Instagram constantemente, sino que, bueno, directamente le va a llegar al usuario, ¿vale? Vamos entonces a entrar en ManyChat. Me confirmáis que se ve ManyChat, ¿verdad? Y no la Sí, presentación. perfecto, sí, Sí, se ve. sí. Sí. Vale, fenomenal. Pues mirad, ManyChat tiene este aspecto, ¿vale? Este es el dashboard que ofrece. Yo ahora mismo ya me he registrado como usuario, pero en caso de que no tengáis un usuario, la primera vez que accedéis a la dirección manychat.com, os aparecerá aquí una opción de comenzar, ¿vale? Es muy fácil, solamente os tenéis que registrar con vuestro correo electrónico. Como os digo, tenéis la opción durante 15 días de probar el plan Pro y por lo tanto podéis probar estas automatizaciones con más canales. La versión gratuita os permite Instagram y os permite Facebook Messenger, pero bueno, vais a poder utilizar WhatsApp, web, SMS, aunque ya sabéis que con cierto coste adicional. Pero bueno, en mi caso yo he conectado 2 canales, ¿vale? Os he comentado antes lo que era un canal y lo podemos ver aquí en la opción de configuración. Si nos vamos a configuración, os voy a explicar solamente las partes fundamentales que nos van a servir para empezar a crear nuestro chatbot, ¿vale? Tenemos aquí una sección de canales y aquí nos aparecen pues los que os comentaba antes, Instagram, TikTok, WhatsApp, Messenger, SMS, correo electrónico, Telegram. Yo he conectado Instagram y he conectado el correo electrónico, ¿vale? Por lo tanto, en el dashboard inicial, por eso os decía que tenía 2 canales conectados. Instagram aquí aparece, ¿vale? Mi cuenta de correo de Instagram, que es la SEOteca, y en el correo electrónico, pues aquí aparece también
mi correo de empresa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a través de estos canales es como me puedo yo comunicar con mis clientes a nivel conversacional de manera automática, ¿vale? Esta parte de configuración, importante, ¿vale? Dentro de nuestra dashboard, que volvemos aquí al inicio, veremos que te dice empieza por aquí y tenéis un montón de plantillas preconfiguradas o predefinidas, que es lo que hemos comentado antes. Si no os apetece enfrentaros con una hoja en blanco, siempre vais a poder empezar vuestras automatizaciones haciendo uso de muchas de ellas, ¿vale? Que son las más utilizadas, ¿vale? Aquí os aparecen unas cuantas por defecto, pero si le dais aquí a explorar todas las plantillas, pues os aparecen un montón de ellas y les podéis hacer una búsqueda pues por objetivo, por disparador, y estas plantillas van a aparecer en función de los canales que tengáis conectados a vuestra cuenta de ManyChat. Es decir, aquí las plantillas que me están recomendando son las que están relacionadas tanto con Instagram como con el correo electrónico. Si tuviera conectado también el canal de WhatsApp, pues aquí me aparecerían también plantillas específicas o exclusivas de dicho canal, ¿vale? Bien, vamos a ver las automatizaciones. Yo aquí he creado 4. Vamos a empezar por la que os he comentado, que es el envío de un regalito. En mi caso es un enlace a un PDF, que es mi propio dossier, por mensaje directo de Instagram, ¿vale? Aquí yo ya os lo voy a presentar hecho, pero después vamos a hacer desde 0.1 para que veáis lo facilillo que es. Lo primero que tenemos que hacer es definir un disparador, que es lo que os decía antes. Es el activador de la propia automatización, el propio flujo que vamos a definir. Entonces, ¿cuál es mi disparador? Que un usuario me envíe un mensaje por mensaje directo de Instagram que contenga la palabra dossier. Yo aquí le puedo poner las palabras clave que quiera, puedo utilizar, si quiero, pagando inteligencia artificial, pero bueno, en este ejemplo vamos a utilizar este disparador. A continuación, vamos a empezar con 2 pasos. El primer paso, cuando un usuario me va a escribir la palabra dossier, va a ser enviarle yo un mensaje a través de DM, respondiéndole y diciéndole: hola, muchas gracias por tu interés. Descubre todos los cursos que imparto, ¿quieres el dossier? Y le meto un botoncito. Entonces, si el usuario pulsa el botón, a continuación le voy a enviar otro mensaje y le voy a decir: aquí está, solo tienes que hacer clic aquí abajo. Espero unos segundos y le doy las gracias en agradecimiento, ¿vale? Cada uno de estos pasos, obviamente, se puede diseñar como queramos, mejorar, ¿vale? Yo aquí lo he puesto muy básico, pero que sepáis que cuando estamos en el modo edición de una determinada automatización, cada uno de estos pasos, ¿vale? Pues los voy automatizando. ¿Quiero añadir un nuevo disparador? Pues lo añado. Y aparecen aquí todos los posibles disparadores que tengo para mi canal de Instagram, por ejemplo. ¿Quiero poner un mensaje diferente? Y le pongo el contenido del mensaje. Incluso, como veis, se puede personalizar a través de etiquetas. Le puedo poner el nombre del usuario, puesto que sé que me está entrando a través de mi canal de Instagram. Puedo añadir imágenes. ¿Está hablando alguien? Puedo añadir recopilación de datos, que es lo que os comentaba antes, que lo vamos a utilizar posteriormente para que me facilite datos suyos y que por lo tanto yo pueda alimentar mi propio CRM, ¿vale? Un montón de cosas se pueden meter en todos los textos que queremos hacer. Como os dije, se pueden meter emojis, vídeos, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada uno de estos pasos, como os digo, se puede editar y, vamos, se puede personalizar todo lo que queramos, ¿vale? Yo os invitaría en este momento a que entréis en Instagram, ¿vale? En vuestra cuenta de Instagram, que supongo que muchos de vosotros tendréis. A ver. Y que busquéis mi perfil, que se llama La SEOteca, y me escribáis un mensaje directo poniendo la palabra dossier. Y me confirméis si efectivamente estáis recibiendo
estos mensajes que hemos visto aquí. En cuanto me enviéis la palabra dossier, de manera automática deberíais recibir: hola fulanito, muchas gracias por tu interés, descubre todos mis cursos. Y si pulsáis el botón de quiero el dossier, os diré: aquí está, solo haz clic abajo para acceder a mi dossier. Y en cuanto lo pulséis, os va a pasar un enlace, que es el que yo he metido aquí en este botón. Al darle al botón lo quiero, lo que he incluido yo es un enlace a mi Drive donde está el PDF con mi dossier, ¿vale? Obviamente, como está en mi Drive, os va a mandar que os loguéis en Google, ¿vale? Cosa que a lo mejor os parece tediosa a algunos de vosotros y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor no tenéis mi dossier de esta forma. Por eso he creado otras automatizaciones, ¿vale? Pero que sepáis que lo podéis probar perfectamente y que lo vais a recibir. Después, cuando hagamos la sesión de preguntas y tal, me podéis decir si efectivamente está funcionando o aquí en el directo no funciona nada, ¿no? Esa es una automatización, ¿vale? Es súper fácil que sepáis que con Instagram solamente se pueden enviar enlaces. Es decir, si queréis mandar un documento, yo aquí lo podría haber hecho mucho más fácil adjuntando el documento en sí, ¿vale? El PDF, pero eso solamente se puede hacer por Facebook, ¿vale? Por lo tanto, por Instagram no lo he podido hacer, ¿vale? Bien, vayamos un poco más allá. Vamos a enviar este enlace por correo electrónico a vuestro propio correo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? El mismo proceso, pero en lugar de que esto sea unidireccional y vosotros solamente pulséis el botón del dossier, yo os voy a pedir vuestros datos personales, vuestro nombre y vuestro correo electrónico, y lo que voy a hacer es enviaros a ese correo electrónico que me dais el dossier, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo, ¿vale? Si lo editamos, la automatización es la misma que antes. Lo que pasa es que aquí, en vez de poner dossier, he puesto que pongáis la palabra email, ¿vale? Si me ponéis por mensaje directo en Instagram la palabra email, yo respondo y os digo: hola fulanito, para recibir el enlace a mi web por mail, necesito que me facilites tus datos de contacto. ¿Cuál es tu nombre? Y metéis vuestro nombre. ¿Cuál es tu correo electrónico? Y metéis vuestro correo electrónico. Yo he diseñado un correo que os voy a enviar y que dice, pongo aquí mi logo y dice: lo prometido es deuda. Hola fulanito, muchas gracias por tu interés, aquí tienes tu regalo. Y lo que os he enviado es un enlace a una página web de otro de mis negocios, ¿vale? En este ejemplo no os he incluido mi dossier para no ser repetitiva, pero que sepáis que almacenando o preguntando vuestros datos puedo hacer uso de ellos. Probadlo también, escribidme un mensaje directo con la palabra email y dentro de unos minutos, porque tarda un poquito, y probablemente en vuestro spam, veréis que recibís un correo electrónico en el que os mando un enlace a mi página web, ¿vale? De La Reina de Diamantes, que es otro negocio que tengo, ¿vale? Vamos a intentar hacer estas automatizaciones desde cero, porque yo os las estoy enseñando, pero para que veáis todos los bloques que os he comentado antes, para que lo veáis como de forma mucho más visual y lo podáis intentar hacer vosotros, ¿vale? Si nos vamos aquí a inicio y a la parte de automatización, aquí arriba tenemos la posibilidad con este botón de crear una nueva automatización. Pulsamos en el botón. Y yo no voy a hacer uso de ninguna de las plantillas que ofrece ManyChat de manera estándar, ¿vale? Voy a comenzar desde cero. Y vamos a comenzar con un espacio en blanco, ¿vale? Lo vamos a hacer desde cero. Muy bien. Automáticamente me da la posibilidad de incluir un disparador, ¿vale? Y le digo, vale, pues todavía no hay definido ninguno, con lo cual voy a definir un nuevo disparador. ¿Qué disparador quiero? Bueno, pues aquí que yo tengo el canal de Instagram conectado, pues tengo diversas posibilidades. Cuando un usuario comenta una publicación o uno de mis reels, cuando responde a una historia, cuando envía un mensaje, que este es el que he utilizado yo previamente, cuando comparte una publicación como parte de una de sus historias, cuando hace clic en un anuncio, cuando comenta en uno de mis directos, cuando hace clic en un enlace de referencia, que os diré, os explicaré después esta parte.
Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el mismo ejemplo que os he mostrado yo antes, ¿vale? Cuando un usuario envía un mensaje por DM, ¿vale? Lo ponemos aquí y decimos, vale, cuando envía qué mensaje, lo que te va a preguntar es que le digas cuál es la palabra clave que tiene que decir el usuario para que tú respondas. Esto es muy habitual ahora, como os digo, en casi todas las publicaciones que dicen, bueno, ¿te ha gustado este post? Escribe la palabra ayuda y te mando más información, ¿vale? Pues es tan fácil como esto. Ponemos aquí la palabra ayuda, ¿vale? Lo creamos y así ya tenemos nuestro disparador. Cada vez que un usuario por mensaje directo en Instagram nos escribe la palabra ayuda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir qué hacer, ¿vale? En primer lugar, yo os diría que le enviéis un mensaje saludando, ¿no? Y por lo tanto, pues en Instagram le vamos a añadir un determinado texto y le vamos a decir, hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Vale. Ahora, bueno, ¿quieres mi regalo, por ejemplo? ¿Quieres mi regalo? Y así le digo, venga, pues voy a poner un botón. Vamos a poner aquí, sí, quiero. Y así nos casamos, ¿vale? Ya tendríamos esto definido. Esto es súper fácil. Si queréis, como os digo, lo podéis poner una imagen, podemos recopilar datos, etcétera, etcétera, pero lo vamos a hacer sencillito, ¿vale? Aquí tenemos este mensaje. Y después, ¿qué vamos a hacer cuando nos diga si quiero? Siguiente paso, directamente aquí arrastramos el ratón para que nos ponga otro bloque, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues decirle, venga, vamos a ponerle otro mensaje de Instagram en el que le vamos a decir, aquí tienes tu regalo. Y en el botón, en vez de ponerle únicamente un mensaje, ¿vale? Pues le podemos poner un determinado enlace, ¿vale? Regalo, ¿vale? Listo. Aquí tienes tu regalo, perdonad, en este mensajito. Bien. ¿Veis cómo es súper fácil? Tenemos que ir añadiendo pasos directamente y aparecen aquí las distintas acciones que queremos hacer. Imaginaros que le queremos preguntar su nombre. Pues directamente aquí le decimos, dime tu nombre, ¿vale? Y que me lo diga. O incluso aquí, yo diría que en vez de un texto normal aquí para la recopilación de datos, hagamos uso de este bloque que decíamos aquí de recopilación de datos para obtener información sobre el usuario. Si le damos a este bloque, nos dice, introduce tu pregunta, ¿vale? Vamos a introducir aquí nuestra pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Y su respuesta tiene que ser de tipo texto, ¿vale? Respuesta de tipo texto. Vamos a hacerle otra pregunta. Pulsamos aquí, bien, y le vamos a hacer otra recopilación de datos. ¿Cuál es tu correo electrónico? Y aquí la respuesta va a ser de tipo, respuesta del contacto, en vez de tipo texto, seleccionamos aquí correo electrónico. Si le preguntamos cualquier otro tipo de datos, veis aquí que hay un montón de información, ¿vale? Correo electrónico. Y aquí, si veis, ya se nos complica un poco en caso de que lo queramos hacer como más completo. Es decir, yo aquí puedo decir, vale, en acción a tu respuesta hago una cosa, pero si no has respondido y no me das tu nombre, hago otra. Y aquí, por ejemplo, yo os invitaría a que vosotros experimentéis y digáis, vale, si me responde, fenomenal. Pero si no me responde, pues podéis meter a lo mejor un temporizador inteligente, como hemos visto antes, de espero 24 horas. Y si no me ha respondido en 24 horas, le escribo un texto diciendo, oye, creo que te has olvidado de responderme. Tampoco hay que ser muy pesado y muy plástano, pero un mensajito recordatorio no está mal, ¿no? En caso de que se haya ido a hacer la compra y se le haya olvidado contactar con nosotros, ¿vale? Os invito a que hagáis eso, ¿vale? Mientras tanto, y espero que hayáis recibido tanto mi correo electrónico con el enlace a mi página web como el dossier de mis formaciones,
voy a introduciros en una parte adicional de integraciones, ¿vale? Os lo voy a mostrar primero aquí para que no sea tan rollo la parte teórica. Dentro de la parte de configuración, ¿vale? Tenemos aquí en la parte de extensiones las integraciones. Esto es lo que realmente hace potente una automatización, porque como os decía antes, no consiste en que solamente hablemos, sino que lo integremos ManyChat con otras herramientas que ya estemos utilizando en nuestro negocio. Entonces, en nuestro caso, vamos a integrar ManyChat con Google Sheets y lo que voy a hacer es utilizar un Sheets, una página Excel, como un CRM, ¿vale? Como un CRM súper básico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dentro de integraciones, aquí te ofrece la posibilidad de integrarte con un montón de plataformas. Con Hotmart, con ChatGPT, con Cloud, con DeepSeek, con Clavillo, con ActiveCampaign, con un montón de ellas, ¿vale? Directamente tenéis que conectar vuestra cuenta, ¿vale? Y como veis, yo aquí ya he conectado directamente mi Google Sheets, ¿vale? Que es súper fácil, solamente vais a tener que introducir vuestro usuario y contraseña de Google para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos integrada alguna de estas aplicaciones, pues podemos hacer algo más con nuestra automatización, ¿vale? Imaginaros que cuando yo he pedido el nombre y he pedido el correo electrónico, no solamente le mando el correo electrónico al usuario y me olvido, sino que lo puedo meter dentro de mi CRM, ese correo electrónico y ese nombre de usuario, para poder utilizarlo posteriormente. Imaginar, o sea, tened en cuenta que Instagram, por ejemplo, vuestros seguidores no son vuestros, son de Instagram, legalmente. Sin embargo, si esos seguidores os facilitan su correo electrónico, voluntariamente, esos correos electrónicos ya son vuestros, es vuestra base de datos. Y si ellos admiten de manera explícita que aceptan recibir comunicados por vuestra parte, pues le vais a poder enviar correos electrónicos. Entonces, ¿por qué no cogemos y aprovechamos los datos que nos da el usuario para meterlos en nuestra base de datos, en nuestro CRM? Entonces, yo lo que he hecho es crear un Google Sheets vacío, ¿vale? Y le he puesto una columna con el nombre y una columna con el correo electrónico. Súper fácil, ¿no? Bueno, pues vámonos a nuestras automatizaciones, ¿vale? Y yo aquí he creado una muy similar a las anteriores, en las que yo he dicho, bueno, un usuario cuando me escribe por mensaje privado en Instagram la palabra regalo, he ido variando porque si no, entre dossier y dossier nos liamos un poco, ¿no? Le digo, hola, fulanito, para recibir tu regalo necesito que me facilites tus datos. Me da su nombre, que ya lo hemos visto antes, me da su correo electrónico, que ya lo hemos visto antes. ¿Y qué es lo que digo además de decir, toma, aquí tienes tu regalo? Pues hago una acción. Y esa acción es que meto esos datos en mi CRM de Google Sheet, ¿vale? Esta es la acción que voy a hacer. Si edito la automatización, lo vamos a ver mucho mejor, ¿vale? Yo aquí le he dicho, voy a hacer una acción que es conectarme con mi Google Sheet. Yo le digo cuál es la sheet de Google donde quiero meter mis datos, que es CRM ManyChat, la pestaña, y automáticamente me va a decir, vale, en la columna nombre y en la columna email de tu CRM de Google, ¿qué quieres meter? Y yo le digo, vale, pues el nombre que he obtenido de ManyChat, porque eso le he preguntado al usuario, y el correo electrónico que he obtenido de ManyChat, ¿vale? Con lo cual, con esta automatización, no solamente le estaría dando al usuario la información que le hemos dado antes, sino que además en mi Google Sheet, en mi CRM, yo tendría sus datos. Con lo cual, os invito a que me escribáis por mensaje directo a la SEOteca, a mi perfil de Instagram, la palabra regalo. Y vamos a ver en tiempo real si nuestra Google Sheet se actualiza o no se actualiza, ¿vale? A ver dónde la teníamos aquí. Esperad un momento, a ver si la localizo. Este es nuestro CRM. A ver si alguien se atreve a empezar a meter aquí info. ¡Hombre, Mariluz! Aquí estamos. Has recibido mi regalo y además ya te puedo escribir correos a la Cámara de Cáceres. Fantástico. ¿Habéis visto que esto es en tiempo real? O sea, todo el que me escriba la palabra regalo, aparte de mi dossier, va a tener
la posibilidad de que le empiece a escribir correos electrónicos. Pero veis, o sea, esto es muy sencillo, pero lo que quiero que veáis es el potencial que tiene ManyChat, la cantidad de cosas que se pueden hacer. O sea, lo que tenéis que pensar es cómo os pueden servir para vuestro negocio. Porque yo aquí lo he hecho, pues bueno, en un Google Sheets, que es un CRM que puedo adaptar muy básico. Aquí le puedo poner toda la información que me dé la gana, ¿vale? Pero poder hacer esto con la información que me da el usuario, yo creo que es bastante potente, ¿no? Bien. Otra opción. Bueno, después vemos a ver si se anima alguien más. A ver si tenemos aquí la presentación. Espera. Vale, aquí estamos. Vale, otra opción que os quería enseñar es la conectividad con la página web, ¿vale? Normalmente esto suele ser bastante técnico, por así decirlo. O sea, siempre que queráis integrar en vuestra página web, pues un formulario, por ejemplo, porque os queréis integrar con una herramienta de email marketing, como puede ser MailChimp o ActiveCampaign y tal, pues sabéis que siempre en vuestra página web, ya sea en WordPress, en Shopify o la plataforma que tengáis, necesitáis, si no tenéis ni idea técnica, de un desarrollador o bien hacer uso de un plugin para meter o para incrustar, por así decirlo, un formulario donde obtenéis los datos del usuario, por ejemplo, para que se suscriba a vuestra newsletter y así están sincronizados con esas herramientas. Aquí se puede hacer así, pero en vez de hacerlo tan complejo, yo os sugeriría que lo que podéis hacer es en vuestra página web podéis meter un botón directamente y en ese botón insertar un enlace. Y el enlace le dais el enlace de ManyChat de vuestro Instagram. Y por lo tanto, cuando un usuario pulse ese botón, directamente le aparecerá la pantalla para escribiros un mensaje directo desde Instagram o desde Messenger y así ya directamente podéis continuar con el flujo de automatización definido en ManyChat y quedaría todo súper ordenadito. Me explico, ¿vale? Aquí, no sé si lo tengo definido aquí en horario, creo que sí. Dentro de los disparadores hay uno especialmente, vamos a editar la automatización, hay uno especialmente, ¿vale? Que tiene aquí esta opción. El usuario hace clic en un enlace de referencia. Cuando le damos aquí, directamente me aparece el enlace a escribirme por mensaje directo en Instagram, ¿vale? Esta sería la URL o el enlace que tendríais que meter en el botón de la página web para que os abra directamente ese chatbot de Instagram para poder hablar directamente conmigo a través de mensaje directo, ¿vale? Con lo cual, si ponemos este disparador, ¿vale? Que yo ahora mismo tengo deshabilitado, pero si lo ponemos, aquí veis que se pueden habilitar y deshabilitar los disparadores que queramos. Yo este lo tenía deshabilitado, ¿vale? Pero se puede habilitar, este lo puedo deshabilitar. Y tendría esto. Eso quiere decir que cada vez que un usuario hace clic en este enlace, que yo lo puedo poner en cualquier lado, o sea, os estoy diciendo la página web, pero lo puedo incluir en cualquier otro sitio. Si tengo solamente una landing o, no lo sé, en otra red social, se podría incluir y por lo tanto yo lo que haría es iniciar o activar la automatización de ManyChat desde un sitio externo, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que he hecho? Que también es muy habitual, sobre todo por WhatsApp. Si una persona me escribe un mensaje directo en un horario que está fuera de mi horario laboral, yo lo que he hecho es establecer un condicionante, ¿vale? ¿Os acordáis que antes hemos hablado solamente de acciones o de escribir mensajes, pero se podían incluir condiciones? Entonces yo aquí he puesto un condicionante y digo, si la hora entre la que me estás escribiendo son las 12 y las 7, aunque debería ser al revés, te escribo un mensaje que puede ser, estoy fuera de la oficina, te responderé en cuanto pueda. No se cumple esa condición y por lo tanto estoy dentro de mi horario laboral,
pues sí que ya le presto atención y continúo con mi chat, ¿vale? Esto es una de las de los usos más habituales que tiene ManyChat, ¿vale? Y yo creo que en casi, vamos, por WhatsApp, yo creo que en todos los negocios a los que escribo por WhatsApp, interesándome sobre algo, muchas veces me escriben esto, ¿vale? Los condicionantes son muy fáciles. Directamente, para conectar los distintos bloques entre sí, ya sabéis que solamente hay que ir arrastrando el ratón, ¿vale? E ir añadiendo la siguiente acción que queramos, ¿vale? Para añadir una condición, pues directamente me iría a condición. Y aquí, dentro del botón de condición, me aparecerían pues un montón de alternativas. Pues, por ejemplo, si el usuario tiene una determinada etiqueta, si el usuario sigue tu cuenta de Instagram, fijaros qué interesante. Si el usuario sigue tu cuenta de Instagram, mm, damos un paso. Y si no la sigue, elegimos otro paso. Entonces, los usuarios pueden ir por caminos diferentes. A un usuario que no es seguidor tuyo, le podéis incentivar a lo mejor con un lead magnet para que os siga. Sin embargo, a un usuario que ya es vuestro seguidor, le tenéis que dar, pues bueno, otro tipo de incentivo para fidelizarlo. Es lo que os comentaba antes sobre la diferencia que existe en el embudo de ventas sobre dónde están situados los usuarios, si son más fríos o más calientes, ¿vale? Este es el caso de las condiciones, ¿vale? Pero ya os he dicho que existen otras acciones. Aquí tendríamos, como os comentaba antes, la pausa inteligente, ¿vale? Y le puedo decir, bueno, pues una vez que le he preguntado el usuario y el correo electrónico, pues voy a esperar 24 horas, ¿vale? O 24 minutos, o incluso segundos o días, ¿vale? Voy a esperar 24 horas y después de esas 24 horas es cuando continúo con el proceso, ¿vale? Eso es súper interesante. Que sepáis que cualquiera de estos bloquecitos, en cuanto pasáis el ratón por encima, se pueden borrar directamente. Mira, yo puedo coger y decir, fuera, confirmo y se ha ido fuera, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es reconectar con los bloques que queramos, ¿vale? Pero como veis es súper intuitivo. En cuanto tenéis definido un disparador, directamente definís cuáles son las acciones o las condiciones que queréis establecer o los mensajes de texto y ya lo tendríais. Ya os digo que aquí, porque yo tengo conectados Instagram y correo electrónico, pero lo más normal si tenéis un negocio es que también os comuniquéis vía WhatsApp Business. Por lo tanto, sería otro canal por aquí a través del cual os podríais comunicar. El funcionamiento es exactamente el mismo, pero como os digo, tiene un coste. No sé si alguno de vosotros tiene WhatsApp Business, pero hay que tener un número de teléfono diferente a tu número personal. Tienen que ser dos números distintos, ¿vale? Y una vez que tengáis WhatsApp Business, esa es la cuenta que tenéis que conectar aquí. Si queréis hacer pruebas porque no tenéis una cuenta de WhatsApp Business, el propio ManyChat os facilita un número telefónico, me parece que de Estados Unidos o así, pero tiene un coste, ¿vale? Lo mismo ocurre si queréis enviar SMS. El envío de cada mensaje tiene un coste. Por lo tanto, cada vez que os conectéis, no solamente con estas herramientas nativas propias de ManyChat, sino con otras herramientas externas, como hemos visto el caso de Google Sheets, pero hay muchas otras, mucho más profesionales. Os enseñaba, por ejemplo, Clavillo o MailChimp o ActiveCampaign, una de estas herramientas de email marketing. Ojo con la integración, porque puede que tenga un coste adicional. Entonces, a la hora de invertir en ManyChat, tened en cuenta no solamente los costes derivados de su plan, ya sea el plan Pro, que es a partir de $15. Quiero decir, si tenéis más de 1.000 contactos, eso se va ampliando, ¿vale? Como en cualquier otra plataforma. Pues tened en cuenta esos datos ocultos porque esto es un suma y sigue, ¿vale? Yo os invitaría a que no solamente creéis vuestras primeras automatizaciones, que como veis, algunas automatizaciones son súper básicas, pero muy, muy útiles, sino que también veáis sobre todo las integraciones con vuestras herramientas de negocio.
Yo, por ejemplo, uso Google Sheets, uso MailChimp, uso, no lo sé, mirad las herramientas que tengáis, un CRM específico, y ved la posibilidad de integrarlo con ellas, porque es donde tiene la gracia, efectivamente, la automatización de procesos, cuando todo tu negocio lo tienes interconectado, porque si tú por un lado tienes ManyChat y por otro tienes MailChimp y por otro tienes tal y lo utilizas de manera aislada, no estás utilizando el potencial de todas esas herramientas, y no solo eso, sino que además las estás pagando por separado sin tenerlas integradas. Que sepáis que muchas con ManyChat se pueden integrar, pero en el caso de que no encontréis esa integración, ¿vale? Dentro del apartado de integraciones entre ManyChat y cualquiera de las plataformas que usáis, es muy probable que podáis hacer uso de otras herramientas no-code como Zapier o como Make, que ahora están también muy en auge, porque son herramientas que sirven para conectar precisamente aplicaciones que de manera natural o de manera nativa no se hablan, ¿no? A pesar de que son no-code, sí que hace falta un pequeño conocimiento técnico, ¿vale? Para poder hacer ese match, pero en cuanto los tienes establecidas, si no se hablan de manera nativa, es una maravilla, porque tú defines exactamente lo que quieres hacer. Precisamente la conexión que hemos visto entre ManyChat y Google Sheets también se puede hacer a través de Zapier o a través de Make. Tú en Zapier o en Make seleccionas por una parte ManyChat y seleccionas por una parte Google Sheets y después haces precisamente el match que hemos hecho en ManyChat. Pero bueno, si de manera natural o nativa ManyChat te lo está facilitando, pues es una tontería utilizar otra herramienta externa que además también tiene un coste, ¿vale? Aquí tienes en cuenta que todo cuesta dinero. O sea, no penséis que aquí por tener herramientas no code, por tener una herramienta freemium, por tener tal, no. Todo cuesta dinerito en esta vida. Entonces, si queréis algo súper básico, desde mi punto de vista es solamente para hacer pruebas. Si queréis algo decente, adaptado ya a vuestro negocio, yo os recomiendo pagar el plan Pro, pero de ManyChat y de cualquier otro. De ChatGPT también ofrece un montón de cosas, pero si queréis tener vuestros GPTs, pues hay que pagar el plan Pro. Todo en esta vida cuesta dinero. Están muy bien los freemium, pero son súper limitados. Zapier, Make, también hay una versión gratuita, pero no te deja hacer secuencias de pasos. Quiero decir, hay cosas que es súper básico que con la versión freemium no puedes hacer. Entonces yo siempre la recomendación que doy, aunque nunca será pública, es utilizar bastantes correos en caso de que no os dé tiempo a probar una plataforma para ver si efectivamente es adecuada para vuestro negocio o no, como es el caso de ManyChat. Pues durante 15 días probáis el plan Pro de forma gratuita y resulta que en esos 15 días pues no habéis tenido tiempo de probar todas las funcionalidades, de ver cómo funciona, cómo no, tal. Pues os abrís otro correo de Gmail tan ricamente y os abrís otra cuenta en ManyChat con el otro correo y ya está. Seguís probando, ¿sabes? Tampoco es cuestión de tener una infinidad de correos, pero que sepáis que la forma de aprovechar estas herramientas precisamente pues es probarlas. Entonces, que os da reparo pagar ya los 15 euros, bueno, pues utilizar un par de correos o tres y durante un mes la probáis tranquilamente, ¿vale? Bien, últimas recomendaciones que os voy a dar en relación a en relación a la presentación, ¿vale? Toda esta parte ya la hemos visto, ¿vale? Me habéis enviado dossier, me habéis enviado regalo, me habéis enviado email, habéis recibido todo fantásticamente, con lo cual esto ya lo sabéis manejar, ¿vale? Y habéis visto que funciona en vivo. Aquí en esta sección os hablo de las integraciones, ¿vale? Que ya lo hemos visto también en vivo con el caso de Google Sheets, pero bueno, os diría que desde mi punto de vista es lo más potente utilizar las integraciones que tiene con otras herramientas. ¿Por qué? Porque vamos a centralizar los datos de todos los clientes, ¿vale? Herramientas como Google Sheets, como CRMs propios, como plataformas de email marketing que os he comentado, toda la información que el bot recopila se va a guardar automáticamente en esos sistemas, ¿vale? No vamos a tener que copiar y pegar información, no vamos a tener que revisar mensajes manualmente, todo va a quedar organizado, todo va a quedar accesible. O sea, que sepáis que
la parte que os pongo aquí de que evita errores y duplicados. La automatización de procesos precisamente es para evitar tareas repetitivas que son un rollo patatero que no aportan nada en nuestro negocio, pero que es necesario hacer. Y otra para dedicarnos a lo que realmente importa. O sea, ¿qué valor le estamos dando a nuestro negocio por el hecho de que tengamos que copiar y pegar 400 registros de usuario porque me han contestado 400 clientes por mensaje directo en Instagram? ¿Estamos locos o qué pasa? O sea, eso no nos va a servir de nada. Vamos a pensar precisamente en la estrategia que voy a seguir y en los flujos que voy a definir de ManyChat y que ManyChat por debajo me haga todo ese trabajo sucio, ¿vale? Eso es lo más importante de las automatizaciones. No debemos pensar, que lo piensa mucha gente, que van a sustituir a los humanos, como la inteligencia artificial. O sea, lo que hace es que seamos más potentes en nuestro trabajo, ampliar nuestro potencial, ayudarnos a cosas que no nos aportan nada y por lo tanto vamos a hacer muchas más cosas en mucho menos tiempo, ¿vale? No quiere decir que nos vaya a sustituir, porque obviamente, ¿quién va a definir estos flujos? ¿Quién va a definir esa estrategia de qué vamos a hacer con los clientes, de qué canales vamos a utilizar, de cuál va a ser el flujo de trabajo con cada uno de ellos, de qué CRMs vamos a integrar? Eso lo tenemos que diseñar nosotros, ¿vale? Bien, desde mi punto de vista, las integraciones mejores que desde un punto de vista emprendedor y más fáciles podríamos tener son la de Google Sheet, que ya la hemos probado en vivo y en directo. Email marketing a mí me parece fantástico, ¿vale? Si tenéis alguno de los sistemas que os he comentado antes, que hay un montón de ellos, ¿vale? Em, Muy interesante, sobre todo para personas que ofrecen servicios, herramientas de reserva de citas, como Calendly o como Google Calendar o lo que queráis, ¿no? O sea, el bot puede guiar a ese usuario para hacerle unas preguntas clave y luego enviarle directamente a nuestro calendario para reservar, ¿vale? Que es mucho más rápido, mucho más fácil y la atención al cliente es mucho mejor, ¿no? CRMs básicos, hemos utilizado antes Google Sheet, pero bueno, un Notion, un Trello, un Airtable, ¿vale? Cualquiera de ellos que son más visuales que los tradicionales, por así decirlo, pueden almacenar toda esa información que vamos recopilando. Y bueno, si ya tenemos una tienda online, un e-commerce, pues bueno, podemos enviar enlaces de compra directa desde Shopify, desde WooCommerce, desde Stripe o desde donde queramos, ¿vale? Y así la compra se realiza en segundos, ¿no? Entonces, no hay que utilizar, como os digo, todas estas integraciones, pero con que elijamos un par de ellas, pues nos van a resolver de verdad un 80% de las tareas repetitivas de nuestro negocio. Son realmente útiles, ¿vale? Lo digo sobre todo por si creíais que ManyChat servía únicamente para la creación de un bot, tal cual. Es bastante más potente, como estáis viendo, ¿no? Y como última recomendación, hacer uso de la inteligencia artificial en ManyChat, yo lo haría con cuidadito, ¿vale? Ya os digo que sí que son respuestas más abiertas, parecen más naturales. Bueno, a lo mejor el usuario no encaja con la palabra clave que le has dicho o con un determinado botón, ¿vale? En vez de quedarse atascado, pues bueno, pues el chatbot puede empezar a entender la intención que tiene su usuario, ¿no? Y proponerle una respuesta, ¿vale? Pero que sepáis que es indispensable, indispensable revisar lo que hace la inteligencia artificial. A día de hoy todavía muchas veces se le va la olla y no son correctas sus respuestas. Entonces, ahí sí que nos cargamos en la relación de atención al cliente con el usuario porque no solo se nota que no estamos detrás, sino que además le estamos dando una respuesta que no es válida. Entonces, eso no debe ser, ¿vale? No le deis libertad absoluta, como os pongo aquí, a la inteligencia artificial, definir muy bien qué puede responder y qué no puede responder, supervisar sus conversaciones, ajustar las instrucciones, probarlo, probarlo y probarlo. Y siempre, siempre, si no resuelve su pregunta, pues hay que pasarle con una persona, ¿vale? Esta parte de integraciones ya la hemos visto con la parte de Google Sheets, incluso la parte de correo electrónico, ¿vale? Que era uno de los canales a través del cual os he enviado información. Em,
Y bueno, aquí como última slide os doy algunas ideas, sobre todo de automatizaciones así como más inteligentes, por así decirlo, en algunos negocios locales, ¿no? Pues a lo mejor en clínicas, en centros de bienestar, centros de estética, pues el recordatorio automático de citas a mí me parece importantísimo, ¿no? Yo desde luego no entiendo cómo hay tantísimos sitios que todavía estén utilizando una agenda en papel. Siempre lo digo en mis formaciones, pero yo me pongo muy nerviosa cuando estoy en el sitio que me hace las uñas y cada 2 por 3 deja de hacérmelas porque va a responder al teléfono y fulanito, ay, que vas a anular tal, ¿y cuándo te viene mejor? Y sacan ahí una pedazo de agenda y digo, bueno, desde luego yo como cliente me parece que la atención al usuario no es buena. Si todo eso lo puedes hacer automáticamente, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Servicios profesionales, como os decía, puede hacerse, bueno, para profesionales me refiero, pues consultores como yo, coaches, incluso fotógrafos, ¿vale? Se puede hacer una cualificación automática previa del cliente. El chatbot le hace unas cuantas preguntas previas y así después tú puedes tener mucha más información sobre el cliente para ver si efectivamente encaja como tu cliente potencial o no, ¿vale? En e-commerce, pues a lo mejor recuperar información de interés desde Instagram, ¿no? ¿Quieres que te ayude sobre tallas? ¿Quieres que te ayude sobre envíos? Estoy aquí para lo que necesites. Bien. En tema de educación, de formación, es el ejemplo precisamente que hemos dado. Escribir una determinada palabra y te envío mi recurso gratuito, mi lead magnet, ¿vale? En restauración, pues en bares, en restaurantes, pues mandar la ubicación, mandarles los horarios, mandarle, no lo sé, el menú del día a través de respuestas automáticas. Eso no te aporta nada y son facts, o sea, es que son preguntas súper frecuentes, ¿vale? Con lo cual yo os invitaría, ¿vale? A que probéis cuanto antes esta herramienta. Creo que se hacen cosas súper chulas de una manera muy, muy fácil, no hay que complicarse la vida. Y sobre todo que, bueno, probéis un poco con temas de condicionantes, con temporizadores, con integraciones con otros sistemas, ¿vale? Para que veáis un poco el potencial que tiene. Así que dicho esto, yo creo que podemos abrir la sección de preguntas, que comentéis si efectivamente alguno se ha atrevido a hacer las pruebas que os he comentado, si os ha gustado mi dossier, si, no lo sé, dudas y preguntas a vuestra disposición. Podéis abrir los micrófonos para hablar el que queráis, ¿eh? Preguntas ha habido pocas porque lo has explicado también. Pero bueno, en un principio te preguntaban que si había versión free, que lo dijiste, Sí, vamos, que ya lo enseñaste, ¿vale? la Y a hay raíz durante de... 2 semanas, durante 15 días te dejan, como os y decía, utilizar la versión Pro de manera ajá. gratuita. Tienes que Y meter la tarjeta de crédito, de débito, eso sí, y te cobran 0. Entonces, lo que tenéis que estar atentos es que cuando os venzan los 15 días, os deis de baja. Que aunque os mandan recordatorios, no se da de baja de manera automática, ¿vale? te dice, ¿y para página web el plan free incluye página web? Entiendo No, que es... No, pero haced lo que os he comentado, que yo creo que es la URL. Ujú. una ideaza. O sea, si metéis la URL que de manera gratuita os permite ManyChat, que es la URL a vuestro canal de mensajes directos de Instagram o de Facebook o de quien sea, del canal que elijáis, directamente metéis un botón en la página web y os abre un chatbot en Instagram, ¿vale? Y ya todo el flujo lo tenéis definido en ManyChat y podéis hacer todas las automatizaciones que queráis ahí. Es mucho más fácil que tener que integrarlo a través de píxeles y cosas así, que si no sois técnicos, pues os puede resultar un poquito complicado. Y así como tal, como preguntas, no hay nada más. No sé si hay alguna fuera del chat. Bueno, pues JC, no sé si es Juan Carlos Corrales. Mucho se ríe, Efectivamente, Juan Carlos. sí. Dice que está todo genial, que se queda con ganas de ver más la versión con IA, que lástima que sea de pago. A ver, es que no estoy viendo el chat. A ver. Alguien ha preguntado no sé qué de 1000 usuarios. A ver. Sí, sí. Lo de 1000 usuarios son aleatorios y si te escribe
una persona que no te sigue? A ver, estos 1000 usuarios no son tus seguidores de Instagram. Estos son los usuarios a los que tú le vas escribiendo mensajes. O sea, pueden ser seguidores, pueden ser no seguidores. Toda la persona que tenga el enlace o te envíe un mensaje directo, eso ya se consideran usuarios. ¿Vale? No tienen por qué ser seguidores tuyos. Ganas de ver más la versión con IA. Lástima que sea de pago. Tampoco os la podía enseñar porque ni siquiera probando la versión premium, o sea, probando la versión pro, deja incluir las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Te hace pagar directamente, ¿vale? Por eso no os he podido enseñar nada. Pero vamos, que sea, a ver, todas las herramientas de IA aquí funcionan muy parecido. Lo único que te va a hacer aquí es que tú le vas a decir un poco sobre ti, como haces con ChatGPT, le explicas un poco sobre tu negocio, quién eres, qué tal, y te va a recomendar qué automatizaciones podrías hacer, qué preguntas podrías hacer, y tú cuando le des contexto es cuando realmente la IA te va a servir, ¿vale? Pero claro, tened muy en cuenta que es que ahí yo muchas veces prefiero unas respuestas cerradas de sí o no a que la IA te venga con una alucinación y le diga ahí lo que le dé la gana, ¿vale? Yo la IA la utilizo para otras cosas, sobre todo más internas. Sí que como atención al usuario a través de reglas, no a través de... habría que, desde mi punto de vista, entrenarla bastante y probarla mucho para que ese aprendizaje sirviera en la parte de atención al cliente, ¿vale? Bueno, han preguntado que si podían volver a ver este vídeo de donde has expuesto todo esta tarde y les he dicho que sí, vamos, que lo subiremos a YouTube y les enviaremos el enlace para lo que puedan ver en cualquier momento. Perfecto, también os enviaremos la presentación, o sea que tenéis todo el material que necesitéis, ¿vale? Efectivamente. Y tenéis ya en todo ese material mi contacto por si necesitáis escribirme algo más que dossier o regalo, que no suelo regalar todo, ¿eh? Podéis hablarme de manera normal y a lo mejor no se genera una automatización, pero responderé. Te vuelven a preguntar por los 1000 usuarios. ¿Son entre todas las plataformas o por cada una? Eh, a ver, tened en cuenta, como os he comentado antes, que cada negocio va a tener una cuenta. Entonces, es en total. En total, los usuarios que tengas en todos los canales. ¿Vale? Y esto también es como en las herramientas de email marketing. Cuando tú estás pagando ActiveCampaign o MailChimp o alguna de estas o Brevo, a medida que se va aumentando el número de suscriptores, como tú lo que haces es hacer envíos masivos a esos usuarios, em, te van cobrando más. Y es que aquí ManyChat también permite hacer difusión masiva de mensajes. Es por eso, por lo que te habla de estos contactos, de estos suscriptores. Quiero decir, a ver, no sé si 1000 usuarios te van a escribir un DM por Instagram. Puede que sí, si haces una campaña grande y tal, publicitaria. Pero esto yo creo que está más orientado a cuando haces una difusión masiva de mensajes, similar a cualquier herramienta de email marketing. Entonces, si tú tienes más de 1000 suscriptores a los que le vas a enviar automáticamente un mensaje, tienes que pagar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, recordaros, bueno, ya os lo he puesto ahí en el chat, que el 13 de enero habrá otra jornada. Está titulada Digitaliza el control de horario laboral de tu empresa. Ha cambiado la ley y bueno, estaría bien que todo el mundo, todas las empresas se enteraran cómo tienen que hacer ese control laboral y qué herramientas hay para poderlo hacer digitalmente. Así que También muy apuntaros, que no interesante. se olvide. Con la Navidad y luego se os olvida, os apuntáis ahora y ya os enviamos el recordatorio. Lo podéis Efectivamente. enviar automáticamente, Antonio. Ya, Con ya, ya. ManyChat, un día antes lo recordáis. Sí, no, también no lo hace, gracias a Dios, lo hace la plataforma, pero gracias por la indicación. Menos mal. Que hacemos uso de automatizaciones, sean las que sean. Exacto. Bueno, pues Pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que ha sido una tarde muy productiva, muy interesante.
Raquel, muy bien expuesto todo. Muchas gracias a vosotros. Y nada, Jesús Manuel, espero que te mejores, que veo que estás griposo. Y nada, Desearos a todos unos felices días, que lo disfrutéis con la familia y un feliz año nuevo, ¿vale? Nos venga, vemos el muchas año que gracias a viene. todos. Venga, Venga, Raquel, adiós. Chao, que vaya bien. adiós. Hasta luego. Gracias.